La mayoría no explica para aclarar. Explica para reducir fricción. La explicación aparece cuando una posición ya se debilitó. No antes, después. No es que la explicación sea falsa, es que llega tarde. En los sistemas sociales, la necesidad de explicar surge como síntoma. Síntoma de pérdida de control. La estructura es simple. Quien tiene poder emite señales. Quien no lo tiene, emite razones. No porque las razones sean inútiles, sino porque no reemplazan a la señal. La explicación intenta corregir una percepción que ya se formó. La señal la crea desde el inicio. La mayoría no percibe ese desfase. Confunde claridad con autoridad. El sistema no responde a lo que es lógico. Responde a lo que es estable. La explicación introduce movimiento. El poder exige inmovilidad. En grupos humanos, lo estable se interpreta como legítimo, incluso cuando no lo es. Por eso la explicación no fortalece, expone. No porque revele debilidad interna, sino porque confirma una jerarquía externa. Quien explica reconoce implícitamente que debe ser entendido. Quien controla no necesita comprensión. La explicación pide permiso. La señal no. No es que la gente rechace explicaciones, es que las clasifica. Una explicación activa una evaluación. Una señal activa una alineación. Evaluar es comparar. Alinear es aceptar. Los sistemas complejos prefieren aceptación pasiva a análisis activo. La mayoría no se resiste al poder. Se resiste a la incomodidad de quedar fuera del orden. Por eso, cuando alguien explica demasiado, el grupo no escucha el contenido. Escucha la posición. La posición suena frágil. No porque lo sea objetivamente, sino porque rompió el ritmo esperado. En una sala, el que explica detiene el flujo. El que manda, lo mantiene. El flujo es invisible, pero gobierna. En dinámicas colectivas el flujo es percibido como competencia. Interrumpirlo genera sospecha. No se pregunta si la explicación es correcta. Se pregunta por qué fue necesaria. Esa pregunta nunca se formula en voz alta. Se instala como sensación. La sensación precede al juicio. Aquí aparece la primera inversión. No se explica por qué hay confusión. Hay confusión porque se explicó. La explicación introduce la idea de que algo podía no sostenerse solo. La mayoría no registra este mecanismo. Solo reacciona a su efecto. En estructuras jerárquicas, la explicación desordena la asimetría. El poder necesita asimetría, no equilibrio. Por eso, explicar es nivelar momentáneamente. Y nivelar activa defensas del sistema. No se castiga la explicación por su contenido. Se castiga por su efecto estructural. El castigo no siempre es explícito. Suele ser simbólico. Menos atención, menos crédito, menos margen. La explicación no falla de inmediato. Se degrada con el tiempo. Quien explica una vez es observado la siguiente. No por desconfianza moral. Por reajuste jerárquico. El grupo necesita saber quién ocupa qué lugar. La explicación borra bordes, y los sistemas dependen de bordes. Aquí entra la lógica que Maquiavelo describía en sentido analítico, no moral. La imagen precede a la razón, no porque la razón no importe, sino porque llega después de que el orden se fijó. El poder se conserva controlando percepciones tempranas, no corrigiendo interpretaciones tardías. La explicación siempre es tardía. No existe explicación preventiva en sistemas sociales. Solo señal preventiva, señal de límite, señal de costo, señal de consecuencia. La explicación intenta sustituir el costo por lógica. El sistema no acepta ese intercambio. Primer caso. Una sala de reuniones. Un desacuerdo menor. Una persona interrumpe para explicar su intención. Habla más tiempo que los demás. No eleva la voz. No agrede, solo aclara. La sala no reacciona al contenido, reacciona a la duración. El tiempo consumido se interpreta como invasión. Al terminar, nadie responde directamente. El tema se cierra. La posición de esa persona se enfría en las siguientes semanas. El problema no fue la explicación, fue la señal emitida. La señal fue: necesita justificar su lugar. En términos de poder, no importa quién tenía razón, sino quién pagó el costo por romper el ritmo. La explicación introduce un rastro. Ese rastro permanece. Los sistemas no olvidan los rastros. Aquí aparece otra inversión. Explicar no genera transparencia. Genera archivo. El archivo no se usa de inmediato. Se usa cuando conviene. La mayoría cree que explicar limpia. En realidad, acumula. Cada explicación añade material interpretable. El silencio, en cambio, no deja rastro. No porque sea noble,
porque es opaco. La opacidad protege la posición. El poder prefiere lo opaco a lo coherente, no por maldad, por eficiencia. Un sistema no optimiza verdad, optimiza estabilidad. La explicación introduce variables. Las variables generan ruido. El ruido se percibe como riesgo. Por eso los sistemas tienden a penalizar al que reduce incertidumbre con palabras. Prefieren al que reduce incertidumbre con presencia. Presencia no es carisma, es continuidad. No se explica dos veces, no se corrige, no se reacomoda, se mantiene. La explicación es movimiento. El poder es persistencia. En negociaciones salariales ocurre lo mismo. Segundo caso, una conversación individual. Datos preparados, argumentos claros. La persona explica su valor, enumera aportes, justifica el pedido. La contraparte escucha, asiente, no discute los hechos, pero la respuesta es diferida, condicionada, abierta. No hay rechazo explícito, hay dilución. La explicación fue correcta, el resultado fue menor, no porque faltara mérito, porque el marco ya estaba fijado. Al explicar, se aceptó implícitamente ese marco. Se discutió dentro de él. Maquiavelo lo habría leído como control del escenario. Quien define el marco controla el resultado. La explicación no redefine marcos, solo los habita. Al habitar un marco inferior, el resultado queda acotado. No se castiga la petición. Se gestiona el precedente. La explicación crea precedente. Ese precedente indica hasta dónde se puede llegar. Luego el sistema ajusta. La mayoría interpreta este ajuste como injusticia, pero no opera en el eje moral. Opera en el eje de mantenimiento de posición. La explicación deja claro quién está pidiendo. Y pedir es una señal de dependencia contextual, no dependencia total. Suficiente. En sistemas de poder, la dependencia parcial es información valiosa. Se archiva. Aquí surge otra ruptura de creencia. Hablar claro no reduce asimetría. La confirma. El sistema no necesita entender más. Necesita ubicar. La explicación ubica. Quien no explica, obliga al sistema a inferir. Inferir consume recursos. Y el sistema evita ese costo. Por eso muchas veces se concede más a quien no justifica. No por mérito, por ahorro de fricción. El miedo no está en perder la verdad, está en perder control del proceso. La explicación desplaza el control al lenguaje. El poder no opera ahí. Opera en señales previas, en expectativas, en límites implícitos. La explicación llega cuando esos elementos ya están activos. En relaciones personales, el patrón se repite. Tercer caso, un vínculo afectivo, un conflicto recurrente. Una parte explica su conducta, aclara intención, desarma malentendidos. La otra parte escucha, asiente. Pero el patrón no cambia. La explicación no modifica la dinámica, la fija. Se instala un rol. Uno explica, el otro evalúa. Ese reparto se consolida. No importa cuán honesta sea la explicación. El sistema relacional ya asignó funciones. El que explica queda en posición reactiva. Aquí no hay. La estructura absorbe la explicación y la neutraliza. La mayoría insiste más. Explica mejor. El efecto no porque falle la comunicación, porque se refuerza la asimetría. La explicación se convierte en hábito. El hábito define identidad funcional. Y las identidades funcionales son difíciles de mover. En términos maquiavélicos, el error no está en decir la verdad, sino en hacerlo desde una posición que ya perdió iniciativa. La iniciativa no se recupera con palabras, se recupera con control del tiempo. La explicación consume tiempo. El poder la administra. Aquí aparece otra inversión incómoda. Explicar no es un acto de fuerza, es un acto de gestión del daño. La mayoría no acepta esto, porque confunde ética personal con dinámica sistémica. Pero el sistema no premia coherencia interna, premia previsibilidad externa. La explicación introduce variación. La variación se castiga, no siempre con conflicto, a menudo con indiferencia. La indiferencia es una forma de control. No confronta, desgasta. El que explica busca cierre. El sistema ofrece demora. La demora redistribuye poder. Quien puede esperar, controla. Quien explica, acelera. Acelerar revela urgencia. La urgencia es información. La información se usa. En estructuras sociales complejas, el silencio no es vacío. Es saturación controlada. No decir no es pasividad. Es mantener el marco intacto. La explicación toca el marco. Y el marco responde, no con argumentos, con ajustes invisibles. Por eso muchos sienten que después de explicar, algo se pierde. No saben qué.
No lo pueden señalar, pero el sistema ya lo registró. La explicación no muere en el momento, se recicla. Y ese reciclaje opera más adelante, cuando la posición vuelva a ponerse en juego, cuando el margen sea menor, cuando el costo sea mayor. El sistema no responde al contenido de una explicación. Responde a la necesidad que la originó. La necesidad se percibe antes que la frase, antes que la intención. No se escucha lo que se dice. Se mide por qué se dijo. La explicación introduce una pregunta silenciosa. ¿Quién perdió la iniciativa antes de hablar? Esa pregunta no busca respuesta verbal. Busca ubicación. En estructuras sociales, la ubicación precede al significado. Quien explica intenta restaurar una imagen. El sistema evalúa si esa restauración conviene. No hay malicia consciente. Hay cálculo distribuido. La mayoría cree que explicar es un acto de control narrativo. Pero el control narrativo no gobierna estructuras. Gobierna percepciones momentáneas. Las estructuras operan por repetición, no por convicción. Una explicación es un evento. Una señal es un patrón. El patrón gana. Por eso, cuando alguien explica reiteradamente, no se percibe constancia. Se percibe insistencia. La insistencia activa defensas, no defensas morales, defensas posicionales. El sistema protege su distribución interna. Aquí aparece otra inversión. No se castiga al que miente, se castiga al que desestabiliza. La explicación desestabiliza porque introduce alternativas. Las alternativas obligan a elegir. Elegir genera responsabilidad. El sistema evita responsabilidad, prefiere rutinas. La explicación rompe la rutina. Por eso se tolera una injusticia silenciosa más que una aclaración prolongada. La injusticia mantiene el orden. La aclaración lo cuestiona, no porque sea subversiva, porque es visible. La visibilidad es costosa. En términos de Maquiavelo, interpretado desde la dinámica, el poder se sostiene reduciendo fricción perceptiva. La explicación aumenta fricción, no importa cuán racional sea. El miedo que gobierna no es al error, es al deslizamiento de posiciones. Las posiciones no se discuten, se ocupan. La explicación intenta renegociar ocupaciones, pero las ocupaciones se fijan por uso continuado, no por argumento. Aquí surge otra fractura de creencia. Ser entendido no equivale a ser respetado. A veces es lo contrario. Entender a alguien lo vuelve manejable. La explicación ofrece mapas. Los mapas permiten intervención. El poder no necesita mapas del otro. Necesita opacidad. La opacidad no es misterio. Es falta de acceso operativo. Cuando alguien explica, abre accesos. El sistema registra esos accesos, no para dialogar, para prever. La previsión reduce incertidumbre. La incertidumbre es margen de maniobra. Al explicar, se cede margen. La mayoría no siente esta cesión en el momento. La percibe después, cuando algo ya no ocurre como antes. Menos invitaciones, menos consulta, menos prioridad. No hay confrontación, hay ajuste. El ajuste es silencioso. El silencio no significa neutralidad, significa redistribución. Aquí aparece otra inversión incómoda. El silencio no es ausencia de respuesta, es respuesta diferida. La explicación busca cierre inmediato. El sistema opera en diferido. Quien controla el diferido, controla el resultado. En dinámicas grupales, la explicación pública expone límites privados. El grupo aprende hasta dónde puede presionar, no por crueldad, por aprendizaje adaptativo. Cada explicación es una señal de elasticidad. La elasticidad invita a prueba, luego a uso, después a normalización. La explicación se convierte en precedente operativo. Ese precedente no desaparece, se reactiva cuando conviene. La mayoría cree que los sistemas olvidan, pero solo olvidan lo irrelevante. La explicación no es irrelevante, es información estructural. Por eso, explicar demasiado no genera empatía colectiva. Genera lectura estratégica, incluso en relaciones donde se supone igualdad. La igualdad es narrativa. La estructura siempre es asimétrica. La explicación revela desde qué lado se habla. No importa la intención, importa la dirección. La dirección indica dependencia contextual. La dependencia, aunque sea mínima, se capitaliza. Aquí se quiebra otra creencia. La vulnerabilidad no siempre genera vínculo. A veces genera jerarquía. La jerarquía no necesita ser explícita. Opera por expectativas. Quien explica, espera comprensión. Quien escucha, decide si concederla. Esa decisión ya es poder. La explicación transfiere la iniciativa al receptor. La iniciativa rara vez vuelve intacta. En sistemas estables, la iniciativa se protege con escasez de palabras. No por secretismo,
por economía de señales. Cada palabra es una huella. Las huellas facilitan rastreo. El poder prefiere superficies limpias. Aquí aparece otra inversión final. La claridad no siempre ilumina. A veces delata. No delata intenciones ocultas. Delata posición. Y la posición, una vez vista, es difícil de reconfigurar sin costo. El costo no se paga con argumentos. Se paga con tiempo, con espera, con desplazamiento gradual. Por eso en muchos sistemas la explicación no muere cuando termina de decirse, sino cuando deja de ser útil para quien la recibió, momento en el que su efecto ya fue absorbido por la estructura y convertido en una variable más dentro del equilibrio que se mantiene sin necesidad de nuevas palabras. El efecto final de la explicación no se manifiesta en el instante. Se manifiesta cuando ya no puede corregirse. No porque exista castigo consciente, porque la estructura ya se ajustó. Las estructuras no reaccionan, se reconfiguran. La explicación es absorbida como dato, no como verdad. El dato no exige respuesta inmediata, exige almacenamiento. Ese almacenamiento redefine márgenes. Cuando el margen se reduce, no hay anuncio, solo se siente. La mayoría interpreta esa sensación como desgaste emocional. No lo es. Es una consecuencia posicional. El sistema no se cansa, optimiza. Optimiza eliminando incertidumbre. La explicación reduce incertidumbre sobre quién habla. No reduce incertidumbre del sistema. Eso produce un desequilibrio. El sistema queda más claro. El individuo queda más expuesto. Aquí surge otra inversión que incomoda. La explicación no ordena el entorno, ordena al que la emite. Ordenarlo significa volverlo predecible. La previsibilidad es control indirecto. En lógica maquiavélica, interpretada como análisis de poder, quien puede prever no necesita intervenir. La intervención es costosa, la previsión es barata. Por eso el poder no discute, observa. La explicación facilita la observación, no porque diga demasiado, porque fija patrones. Patrones de reacción, patrones de justificación, patrones de urgencia. Cada patrón reduce espacio. El espacio no se pierde de golpe, se adelgaza, y cuando se nota, ya no es negociable. Aquí se rompe otra creencia central. El diálogo no siempre equilibra. A veces consolida roles ya asignados. La explicación llega cuando el rol empezó a deslizarse, nunca antes. Por eso explicar temprano no existe. Existe explicar cuando ya se sintió la pérdida. Esa sensación precede a la palabra. La palabra intenta corregirla. El sistema no corrige sensaciones con palabras. Las usa como indicadores de ajuste interno. En grupos esto se vuelve más visible. Quien explica una desviación es leído como quien ya salió del centro. El centro no se defiende con razones, se ocupa o se pierde. No hay tránsito amable. El sistema no castiga la salida, simplemente deja de organizarse alrededor de ella. Eso se vive como exclusión, pero no es expulsión. Es redistribución. La explicación acelera esa redistribución, no porque sea un error moral, porque activa mecanismos de reasignación. El grupo necesita estabilidad. La estabilidad no se logra entendiendo a todos, se logra ignorando lo suficiente. Ignorar no es despreciar, es priorizar. La explicación pide prioridad. El sistema evalúa si concederla conviene. Si no conviene, no responde. La falta de respuesta no es vacío. Es decisión estructural. Aquí aparece otro corte incómodo. Ser ignorado después de explicar no es falta de escucha. Es cierre operativo. El sistema ya obtuvo lo que necesitaba. Información. La información no se agradece, se usa, luego se archiva. En relaciones cercanas, esto produce confusión. Se cree que la cercanía debería neutralizar la jerarquía. No lo hace. La cercanía solo cambia el tipo de señal. La explicación emocional sigue siendo explicación y sigue teniendo costo, no porque el otro no sienta, porque la estructura relacional también gestiona poder. El poder no desaparece por afecto, se vuelve menos visible. La explicación lo vuelve visible otra vez. Eso incomoda, no a la persona, al sistema del vínculo. Por eso, después de explicar, algo se enfría. No siempre de inmediato, a veces semanas después, a veces en decisiones pequeñas. Menos iniciativa del otro, menos propuesta, más distancia funcional. No hay ruptura, hay recalibración. La explicación fue el punto de referencia. Aquí entra otra lectura maquiavélica, no como consejo, sino como observación cruda. El poder no se ejerce explicando, se ejerce haciendo innecesaria la explicación, no porque se tenga razón,
Porque se controla el marco. Controlar el marco evita tener que justificar. La justificación aparece cuando el marco ya no pertenece a quien habla. La mayoría intenta recuperar el marco con palabras. El sistema responde con tiempo. El tiempo desgasta la urgencia. Cuando la urgencia se va, la explicación pierde fuerza. Pero el efecto ya quedó. Aquí aparece la última inversión. La explicación no busca convencer al otro. Busca aliviar la tensión interna de haber perdido control. Ese alivio es momentáneo. El costo es duradero. No se siente como castigo. Se siente como desplazamiento suave. El desplazamiento suave es la forma preferida del poder. No genera resistencia. No genera ruido. Solo reordena. Quien explica rara vez ve el reordenamiento completo. Solo percibe fragmentos. Una puerta que ya no se abre igual. Una conversación que se acorta. Una decisión tomada sin consulta. Nada de eso se conecta conscientemente con la explicación original. Pero el sistema sí conecta, porque opera por acumulación. La explicación fue una capa más. Una capa que hizo el perfil más claro. Y lo claro es más fácil de gestionar. En sistemas humanos, lo gestionable pierde margen. No por defecto moral, por diseño funcional. Así la explicación no desaparece. Se diluye dentro de la estructura, donde deja de ser discurso y pasa a ser condición. Condición que actúa sin ruido, sin anuncio, sin necesidad de repetirse. Condición que sigue operando incluso cuando ya nadie recuerda exactamente qué se dijo, pero cuyo efecto permanece activo mientras el orden siga necesitando que esa posición se mantenga donde quedó.